Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a la tercera y última de las jornadas nacionales de homenaje al Código Penal de 1922. Para proseguir con ellas, le doy la palabra al doctor Luis Dobniewski para que presente a la doctora Estela Manes Martínez, quien desarrollará la conferencia prevista para la fecha. Doctor, está en uso la palabra. Gracias. Buenas tardes. En principio, debo manifestar la satisfacción que produce al Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados y a todas las instituciones que participaron en esta organización, contar hoy con la presencia de la doctora Estela Manes Martínez, abogada porteña, egresada de la UBA, licenciada en Criminología en el mismo claustro, obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca. Hace más de 20 años cubría interinamente la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema. Hace años, creo que desde el año 2006, es la Defensora General de la Nación. Intentar una reseña de sus actividades docentes, cursos, publicaciones, artículos, conferencias y ponencias nos privarían de un limitado tiempo que tenemos en estas jornadas. Doctora Martínez, la escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Felicito a los organizadores de estas jornadas para conmemorar los 100 años de nuestro Código Penal. Agradezco muchísimo la oportunidad de participar. Un saludo muy especial a los responsables de todas las organizaciones que han formado parte de este importantísimo evento. Voy a desarrollar un tema que es mirando hacia el futuro, sin dejar de honrar los 100 años que el instrumento Código Penal nos sirvió para la administración de justicia penal en nuestro país. Sin embargo, como lo decimos, el Código cumple 100 años y hay determinadas circunstancias que en el año 1922 ni siquiera existían. Obviamente no existía la política de género, obviamente no existían los instrumentos internacionales de derechos humanos que hoy conforman el bloque de constitucionalidad, y por ende no podíamos pretender que el Código Penal fuera tan visionario, si bien en algunas cosas fue muy visionario, como para poder tener una política de género. Esta es una de las grandes deudas que tiene nuestro código, y esto es uno de los temas en los cuales sí o sí se necesita una reforma. Yo he preparado un PowerPoint para ir compartiendo con ustedes las distintas circunstancias que implican la necesidad un momentito, a ver si logramos saber. Ahí está. Las distintas circunstancias que implican una urgente reforma en este punto. Claro que yo, como ustedes, como todos los penalistas, lo que queremos es una reforma integral del código, reforma que incluya la incorporación a un único código de todas las leyes penales que están desperdigadas en distintos instrumentos normativos que hacen sumamente difícil la comprensión completa del panorama penal. Pero bueno, entre esas reformas es fundamental una visión con perspectiva de género en la modificación legal. Vamos a hablar del rol del derecho penal. El derecho penal cumple un rol primordial en la perpetuación de la falta de recursos y de poder que afrontamos actualmente las mujeres. No solo no protegió nuestros intereses, sino que contribuyó a asignar y reproducir una determinada significación de nuestro ser social, es decir, de la estructura de género. Por una parte, el derecho penal histórico nos consideró personas sujetas a tutela y sin plena responsabilidad. El derecho penal, y también lo hacía el derecho civil. Por la otra, estableció un conjunto de controles sociales sobre nuestra sexualidad y un conjunto de estereotipos sobre nuestra persona. Las mujeres no hubiéramos podido ser históricamente devaluadas y privadas de nuestra autonomía de no haber sido sometidas a un intenso proceso de degradación social y de control disciplinario, que en buena medida se ejercitó a través del poder punitivo.
Un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió durante la Inquisición. En la Inquisición, aquí les muestro una foto de la máscara que se colocaba en las mujeres inconformistas, alborotadoras, revoltosas o que hablaban mucho. Se colocaba esta máscara, se la ataba a la cruz del mercado y se la paseaba por toda la ciudad. Todos los vecinos, los hombres, podían escupirla, insultarla, arrojarle excrementos, y esta máscara tenía una lengüeta que lesionaba muchas veces de manera permanente la boca, lo cual le hacía muy dificultoso, cuando se la quitaban, hablar. El esposo podía asegurar la máscara a la cara de la mujer para enseñarle una lección y que no hablara de más. Esto es claramente un modelo de disciplinamiento. Más allá de recordar todo lo que fue la Inquisición con las llamadas brujas, muchas de las cuales no eran ni más ni menos que sanadoras naturales. De esa manera se le arrebató a las mujeres el poder médico que otrora tenían ellas, y cuando pasa la Inquisición, el poder médico vuelve en manos de los hombres. Y durante muchos años las mujeres podían ser mucamas, también enfermeras, médicas no. Esto fue también merced a un duro proceso de disciplinamiento en el cual, lógicamente, intervino el derecho penal. A pesar del tiempo transcurrido y de los notables avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el orden político, social y legal, en el campo penal seguimos observando prácticas y estructuras que degradan la condición femenina. La supuesta neutralidad del derecho penal actual, sustentada en categorías elaboradas por la dogmática tradicional, determina que las mujeres se enfrenten a situaciones de discriminación y violencia institucional. La reivindicación que hace todo el sistema legal de la feminidad normativa y de la heterosexualidad obligatoria produce dos resultados paradigmáticos. Por un lado, favorece la impunidad de la violencia contra las mujeres, y por el otro, asegura la imposición de los castigos penales más gravosos para aquellas mujeres que no encajan en el modelo de dominación patriarcal, la mala madre o la mala esposa. No solo cuando las mujeres se encuentran como imputadas en delitos se observan interpretaciones discriminatorias. En los casos en que las mujeres resultan víctimas, la situación no es muy diferente. La incorporación de la perspectiva de género en la normativa se encuentra conminada por el derecho internacional de los derechos humanos y por diversos informes de organismos de protección. Es lo que les decía antes, ya el Código Penal, como está el Código Penal vigente y cómo lo aplican muchos jueces y juezas, no es compatible con la vigencia de muchos instrumentos de derechos humanos, la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la Convención de Belén do Pará, entre otros, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Muchos de estos instrumentos señalan la necesidad de transversalizar el género en la legislación, las políticas y prácticas del sistema de justicia penal a fin de lograr una mayor equidad y una mejor defensa de los derechos de las mujeres. Somos conscientes que las modificaciones legislativas no son suficientes. Deben ir acompañadas por la transformación de la idiosincrasia de las y los operadores jurídicos por un nuevo conjunto de medidas procesales que garanticen los derechos de las mujeres víctimas durante los procesos penales y especialmente por políticas sociales y económicas que complementen la efectividad normativa. La inclusión de la perspectiva de género en el derecho penal permite identificar los efectos negativos que poseen algunas normas y criterios hermenéuticos que sirven de sustento para el mantenimiento de la violencia y la discriminación de las mujeres. No se trata solamente de afirmar que las normas penales son igualitarias, pero los jueces las aplican de forma desigual, sino que se intenta resaltar la idea de que las normas pueden ser igualitarias, pero están dotadas de un contenido desigual, porque los elementos que componen su interpretación han sido elaborados por hombres
pensando en una determinada situación o contexto asociados a experiencias masculinas. Sería de utilidad contar con un principio normativo general que señale la hermenéutica que deben adoptar las y los jueces en casos en que intervengan mujeres, ya sea como imputadas o como autoras de delitos. Perdón, como víctimas de delitos. Este principio general serviría para limitar la discrecionalidad jurídica y para evitar que se adopten interpretaciones discriminatorias, prejuiciosas o estereotipadas en clara vulneración de estándares internacionales de derechos humanos. También sería de utilidad para obligar a las y los jueces a tomar en cuenta las experiencias, situaciones y contextos especiales que viven las mujeres y cómo el sistema penal impacta diferencialmente sobre ellas, tener este principio hermenéutico general. Un principio como el sugerido facilitaría la inclusión de una interpretación género-sensitiva con relación a la aplicación del derecho penal en general. Ustedes saben que a mí me gusta siempre dar ejemplos concretos para que vean que lo que estoy hablando es tal y como lo relato. Está la Oficina de la Mujer en la Corte, se dan numerosos cursos para jueces y juezas, cursos que para mí dejan mucho que desear, no todos, pero sí muchos, porque se limitan a hacer cursos informativos. Y yo creo que a esta altura todo el mundo está suficientemente informado de lo que estamos hablando. Hay que empezar a realizar cursos interactivos, cursos donde haya juego de roles. Hay que cambiar totalmente la mentalidad de la enseñanza en estos temas para lograr no solo transmisión de información, sino también sensibilización sobre ciertos temas. Esta situación puedo ejemplificarla con un fallo de un tribunal oral integrado por 3 jueces varones. En este caso 2 jueces varones realizaron este fallo. Es no muy viejo, de hace unos años, es anterior a la ley que desincriminó el aborto en ciertos supuestos, pero ya con el fallo FAL de la Corte Suprema vigente, que estableció que el caso de una mujer violada tenía derecho, había una causa de justificación para que pudiera abortar, estos jueces tenían a una niña, una adolescente, que era la víctima de la violación, y estaban juzgando a su agresor. Pero cuando la joven que había realizado un aborto, que en ese momento estaba amparado por el fallo FAL, fue a declarar, fue victimizada, revictimizada, hostigada, tildada de asesina durante el juicio. Le mostraron una foto del feto, le dijeron que había matado a un niño, mandaron a investigar a la joven por el aborto, mandaron a investigar, ya estaba el fallo FAL vigente y no se molestaron en contradecir el fallo FAL. Dijeron que para ellos no, igual era delito. Mandaron a investigar a los funcionarios del equipo de género de la Defensoría General de la Nación que había acompañado a la joven en todo este trance y los denunciaron a todos, los llamaron sicarios a los médicos que habían intervenido en la operación y lo escribieron todo prolijamente en la sentencia. La Cámara de Casación luego tachó media sentencia, pero todo quedó ahí. En este momento hay un proceso cuyo resultado todavía no está en el Consejo de la Magistratura. Pero lo cierto es que una conducta de este tipo es claramente de disciplinamiento, porque después de eso, una mujer, cualquier adolescente, cualquier mujer grande que ha sido violada y que sabe que corre el riesgo de caer en un tribunal que la hostigue, le diga asesina, la trate como si ella fuera la culpable, hablando de un tema que no tenía que abordar porque lo que estaban juzgando era la violación. Esto lo juzgaron y lo condenaron al violador. Pero todo lo que hicieron con la víctima claramente hace que las mujeres se cuestionen, obviamente, antes de recurrir a un sistema penal que así las maltrata. Por supuesto que hay otro montón de jueces que no son así, pero cuando uno decide utilizar la vía del sistema penal, no sabe dónde va a terminar. Y estos jueces son jueces al día de hoy.
Son jueces que dicen que la política de género es una mentira y son jueces que dicen que no aplican la figura de femicidio porque es todo mentira, es un invento. Entonces, a veces cuando decimos las cosas, las decimos basándonos en casos reales. Muy bien. Ahora vamos a entrar a las sugerencias puntuales que queremos hacer. Por supuesto que son muchas más de las que voy a poder desarrollar, pero vamos a desarrollar algunas sugerencias puntuales. La reforma y actualización del Código Penal de la Nación representa una oportunidad inmejorable para incorporar la perspectiva de género a la normativa penal. Las modificaciones legislativas son de suma importancia, no solo por el valor simbólico que tienen, sino también porque el lenguaje del derecho tiende a condicionar prácticas sociales cotidianas. La discriminación es una forma de violencia que se transmite a través del proceso de socialización y que incorporamos de forma inconsciente a través del lenguaje. La utilización del lenguaje sexista y pretendidamente neutral en el discurso jurídico enajena a las mujeres de la equidad y la justicia al transformar la igualdad en identidad y la diferencia en desigualdad. Ahora vamos a ir tocando distintos temas. Voy a comenzar con el arresto domiciliario. El arresto domiciliario es una herramienta fundamental para proteger los derechos no solo de las mujeres, de todos los grupos vulnerables que pueden sufrir una afectación especialmente intensa por el encierro carcelario. Les recomiendo a todos los operadores y operadoras judiciales y abogados y abogadas que están escuchando este encuentro, que lean la última opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fresquita, la presentaron hace muy poquito, en la cual tratan precisamente de estos grupos vulnerables privados de su libertad, diciendo cuál es la afectación que sufre y a qué están obligados los estados. Es sumamente interesante. Es la opinión consultiva 29/22. Y es interesante porque fue una opinión consultiva no pedida por un país, sino pedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como decía, en el año 2009, la Ley 26.472 modificó la regulación del arresto domiciliario e incorporó nuevos supuestos para su concesión, reformando para ello el artículo 10 del Código Penal, los artículos 32, 33 y 35 de la 24.660 y el 502 del Código Procesal Penal de la Nación. Si bien la sanción de esta ley fue positiva y fue muy celebrada por todos nosotros, sobre todo porque implicó un reconocimiento concreto de la situación diferencial de las mujeres privadas de libertad, normalmente jefas de hogares monoparentales y con niños pequeños, y significó un avance trascendente para la posibilidad de no encarcelar niños porque hay que encarcelar a sus madres. Sin embargo, a decir verdad, los jueces no la aplican todo lo que la tienen que aplicar. Costó muchísimo que jueces y juezas la aplicaran. Y aún al día de hoy hay muchísimas trabas en su aplicación. Para las mujeres pobres, para las mujeres, ni hablar una mujer en situación de calle, por supuesto, o una mujer extranjera, es muy difícil que esta ley se cumpla. La actual normativa tiene el error de que le brinda amplia discrecionalidad al juzgador o juzgadora a la hora de conceder el arresto domiciliario. Esto se modificó en el Congreso porque el anteproyecto original no era tan amplio en cuanto a permitir absoluta discrecionalidad. El artículo 10 del Código establece que los jueces podrán, a su criterio, conceder la detención domiciliaria cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley. Si bien una interpretación razonable de la norma debería llegar a acotar la discrecionalidad, esto no ocurre así y la jurisprudencia actual nos indica que los jueces y juezas actuando con absoluta libertad y muchas veces en forma contraria a los fundamentos del instituto del arresto domiciliario, deniegan de manera abusiva la posibilidad de un arresto domiciliario. La propuesta entonces va a consistir en sustituir el condicional podrán por el imperativo deberán. Por supuesto que los jueces van a poder seguir negándola, pero el hecho de que diga deberán va a hacer que cuando la niegan tengan que escribir.
y tengan que explicar por qué niegan el arresto domiciliario. Sobre todo estoy hablando en el caso de mujeres con niños pequeños y en el caso de todo otro grupo, en los ancianos, en los adultos mayores, todos otros grupos que están en situación especial de fragilidad estructural cuando están privados de libertad. Por eso, la propuesta nuestra es limitar la discrecionalidad que se le otorga al juez, que diga deberán, no podrán, a discreción, adecuar la edad de 5 años estipulada para la concesión del arresto respecto de las madres con hijos e hijas a la normativa internacional, que es mucho más amplio, y a la legislación civil. Los 5 años siempre es traumático esto, pero a ver, el límite de 5 años es un límite, como todo límite, pongamos el límite que pongamos, podrá ser cuestionable, pero no habría problema que se permitiera el arresto domiciliario si es por el interés superior del niño, con madres con niños hasta 14 años. Porque si estamos, por supuesto que hay que analizar cada situación, pero si estamos pensando en un hogar monoparental, en una madre que es jefa de hogar, y en la situación de que los niños no pueden estar con ella en la cárcel, habría que ampliar. Por supuesto que esto siempre se va a poder estudiar caso por caso, pero la norma tiene que ser más amplia, no la misma norma restrictiva en casos como este. Y a su vez, en supuestos excepcionales, cuando se demuestre que realmente es fundamental la presencia de la madre en el hogar por niños o adolescentes hasta 18 años, porque no nos olvidemos que la Convención sobre los Derechos del Niño habla de hasta 18 años. Pero por lo menos esta norma de 5 años, que es escasa a la luz de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, hay que revisarla. También hay que extender este último supuesto para los hombres, porque esto está limitado a las mujeres. Cuando sean ellos, hay muy pocos casos, pero hay, los que están a cargo de las niñas y de los niños. También hay que diferenciar la concesión del arresto para quienes se encuentran a cargo de personas con discapacidad y no mezclarlo para aquellos que están a cargo de niños y niñas. Es cierto que las tareas de cuidado habitualmente están en manos de las mujeres, pero por un lado hay que analizar el problema cuando hay niños y niñas, y por el otro hay que analizar el problema de las personas con discapacidad. Y también, y esto es muy importante, hay que otorgarle facultades a los jueces para resolver situaciones relacionadas con la vulnerabilidad de ciertos grupos. Como yo contaba antes, personas con escasos recursos o extranjeras tendrían que tener más facultad los jueces para poder generar soluciones alternativas, exigirle obviamente, no lo va a generar el juez, al Ejecutivo, para que estas personas pudieran tener el arresto domiciliario, pero tuvieran cubiertas las necesidades más fundamentales. El otro tema que vamos a abordar, y de esto se está hablando mucho, es las eximentes del artículo 34. Aquí tenemos, ustedes ya que están viendo las sugerencias, pero vamos a hacer una introducción. El sistema de administración de justicia tiende a brindar un tratamiento más benévolo a aquellas víctimas que responden a las expectativas de comportamiento femenino. Es decir, como les decía antes, la buena esposa, la buena madre. En cambio, trata con rigor a las víctimas malas o a las víctimas culpables, que se apartaron del rol tradicionalmente asignado a las mujeres y procedieron a realizar conductas violentas, que en teoría no forman parte del ser femenino. Esto ocurre, entre otros supuestos, en los casos conocidos como violencia reactiva. ¿Qué es la violencia reactiva? Cuando la mujer, víctima de violencia de género, reacciona y lesiona o da muerte a su agresor. Pero ¿qué pasa? Cuando los jueces tienen que analizar esta conducta, usan los fundamentos tradicionales de la legítima defensa, que no están pensados para una situación como esta. Fundamentos que se caracterizan por pensar en un hombre agrediendo a otro hombre en el ámbito externo, no en el interior del hogar. Una pelea entre dos personas con fuerzas similares o parecidas y que no tiene la característica de darse en el ámbito cerrado del hogar.
En ese caso, los elementos típicos de inminencia, actualidad de la agresión o de razonabilidad del medio empleado para impedirla o repelerla, tal cual han sido entendidos siempre por nuestra jurisprudencia y doctrina mayoritarias, excluyen los casos en los cuales la mujer repelió los golpes con un arma de fuego o realizó la conducta lesiva cuando el maltrato ya había cesado, sin entender las características que presenta una mujer inserta en un cuadro de violencia de género. Esto, les recomiendo a todos la lectura de la Recomendación General del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que ha hecho un documento que se puede obtener fácilmente en Internet, la página web de la Comisión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que es sumamente interesante. Yo no podría extenderme y desarrollarlo aquí por razones de tiempo, y que explica por qué no se pueden utilizar los conceptos tradicionales ni la dogmática tradicional para evaluar si hubo o no legítima defensa en el caso de una mujer víctima de violencia de género. Por eso, nuestra propuesta es incorporar de modo expreso al Código Penal un supuesto de legítima defensa privilegiada a las mujeres que hayan matado o lesionado a sus parejas cuando esté probada la existencia de antecedentes de violencia de género. Así como hay una defensa privilegiada para aquel que mata a quien ingresa a su hogar, bueno, de la misma manera tiene que haber un supuesto de legítima defensa privilegiada, simplemente para que la carga probatoria cambie, no recaiga sobre los hombros de la mujer, sino que tenga que ser el fiscal quien demuestre que en este caso no hubo legítima defensa. El otro tema similar es el miedo insuperable. Algunas situaciones de violencia intrafamiliar pueden configurarse como desencadenantes del miedo insuperable. Las mujeres que son víctimas constantes de abusos y de maltrato viven un proceso psicológico complejo que se desarrolla en el contexto de una violencia psíquica. O sea, el maltratador comienza levemente, con maltratos menores, va ascendiendo en la escala hasta que llega a un maltrato mucho mayor, que muchas veces termina con la mujer gravemente herida, hospitalizada. Luego viene un periodo de luna de miel en el cual se arrepiente, le hace regalos, le dice que nunca más va a ocurrir. Esto se denomina el círculo de la violencia. Vuelven a la casa, pasa un tiempo tranquilo y luego vuelven a empezar esas agresiones cotidianas que van sumando cada vez más agresividad, hasta volver a llegar a un desencadenante altamente violento en el cual la mujer sabe que en algún momento puede llegar a perder la vida o quedar lesionada para siempre. Esta percepción que tiene la mujer víctima de violencia, esta incapacidad muchas veces por terror de pedir ayuda, hace que no solo vivan en un ambiente de temor o miedo constante, sino que puedan aprender, como les decía, a prever los episodios de violencia. Por eso, habría que evaluar la conveniencia de incluir un supuesto de no punibilidad por miedo insuperable que incluya las experiencias y las necesidades femeninas. También ocurre que muchas mujeres cometen delitos bajo situaciones de chantaje e intimidación que generalmente se extienden a sus familiares y seres queridos, e incluyen graves amenazas contra la vida y la integridad física, sobre todo de hijos e hijas. Sin embargo, las interpretaciones sesgadas por motivos de género han conducido a la criminalización de estas mujeres y a desconocer el impacto que tienen sobre ellas las situaciones de violencia de género vividas. Es por eso que hay que analizar la utilidad de incorporar supuestos de coacción que abarquen las situaciones coactivas sufridas por mujeres víctimas de violencia de género. De modo similar, por ejemplo, a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Trata de Personas, que establece una cláusula de no punibilidad a favor de las víctimas de trata que han cometido algún delito por ser objeto de trata. Esto habría que evaluarlo cuando las mujeres víctimas de violencia de género cometen un delito, pero insertas en ese contexto
de coacción a raíz de ser víctimas de violencia de género. Esto es respecto a los eximentes. Ahora bien, ahora vamos a hablar de otro tema que también tiene mucho que ver con lo que ocurre con las mujeres dentro del derecho penal. Hay muchas posturas que dicen que la actividad investigativa en los delitos contra la integridad sexual, que tanto en la legislación actual como en el anteproyecto de reforma del 2006, privilegian el resguardo de la privacidad de la víctima. Pero aquí hay una gran discusión entre todas las expertas en temas de género en el mundo respecto a que hay otra postura, que es la llamada tesis publicista, que pone el énfasis en una visión político-criminal más amplia y brega para que estos hechos sean investigados de oficio. Primero, que no investigarlos de oficio significa cohonestar que la mujer víctima de violencia de género debe sentirse ella culpable, debe sentirse ella avergonzada, y por ende, para evitar el strepito fori, hay que dejarla que decida si va a hacer denuncia o no. Entonces se la pone en la situación que, como no se la cuida lo suficiente cuando hace la denuncia, bueno, entonces que no haga la denuncia. Como verán, esto es claramente una explicación androcéntrica de por qué la mujer va a tener que, encima de todo el problema que tiene por haber sido víctima de una agresión sexual, está sobre su cabeza decidir si denuncia o no. Sostienen que de este modo se reconocería la gravedad del crimen, la similitud con otros delitos violentos contra las personas y que la ofensa afecta a toda la comunidad. Hacerse cargo y empoderar a las mujeres mediante la posibilidad de realizar una acción, de que no sea una acción dependiente de instancia privada. El impulso de oficio protege a la víctima frente a chantajes y amenazas, liberándola de la carga y de la responsabilidad de si presenta o no una denuncia. Teniendo en consideración las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, se considera conveniente establecer el ejercicio público de la acción penal respecto de los delitos que afectan la integridad sexual. Como dije, facilitaría la visibilización de la violencia sexual en la vida cotidiana de las mujeres y permitiría tratar el tema como un tipo de agresión que, si bien implica una afectación particular, también refleja un patrón sociocultural de comportamiento que merece decisiones profundas y un posicionamiento del Estado para desarticular y desestimular esas conductas. Otro ejemplo, fíjense cuánto costó incluir las agresiones sexuales en los delitos de lesa humanidad. Recién, hace muy poco, las mujeres empezaron a hablar, pero porque les empezaron a preguntar. Antes no se les preguntaba. Esto pasa en muchos lugares donde hay ejemplos de graves agresiones, pero sobre el tema sexual no se pregunta. Y hasta que una mujer se atreva a decir que también hubo violencia sexual, o hasta que un investigador lo suficientemente sensibilizado en el tema de género pregunte específicamente sobre si hubo o no hubo violencia sexual. Por eso, esta es nuestra sugerencia. Bien, el otro gran tema que tenemos que abordar es qué pasa con la fijación de la pena. ¿Qué pasa con cómo se dictan las penas en nuestro país? Esto, por supuesto, no alcanza solamente a las mujeres. El ordenamiento jurídico argentino no cuenta con criterios que hagan de la individualización de la sanción penal un proceso eficiente, coherente y previsible. Esto es todo una deuda enorme que tiene que ver con la sanción penal y luego con la ejecución de la pena. La inclusión de criterios género sensitivos que operen como circunstancias de agravación a la hora de cuantificar la pena, como los móviles basados en la discriminación por razones de género, la mayor vulnerabilidad o indefensión de la víctima, o la existencia de una relación de dominio, confianza o superioridad física, permitiría reforzar la tutela frente a los abusos dirigidos contra las mujeres o aquellos que tienen su razón de ser en la identidad de género o en la orientación sexual de las víctimas. Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos promueve la aplicación de medidas alternativas de la pena. Por un lado,
pero también advierte sobre la necesidad de investigar y esclarecer los episodios de violencia contra las mujeres, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas por otra parte. Se desprende de ello que algunos mecanismos alternativos pueden resultar menos adecuados que otros en caso de violencia de género. Tanto la mediación como la conciliación han sido fuertemente cuestionadas por someter a las mujeres a nuevas situaciones de violencia. Es por ello que se ha dicho que no resulta recomendable que la mujer deba enfrentarse, incluso negociar con quien fuera su agresor. Por otra parte, se ha mencionado que la mujer afectada por el maltrato físico-psicológico no tiene la misma capacidad que su agresor para poder enfrentarse y negociar en situaciones de igualdad. Es por ello que la víctima puede estar incapacitada de expresarse y por lo tanto solo serán tomados en cuenta los puntos de vista de su agresor. Se habló del desbalance de poderes, por lo cual se hacen ineficaces esos instrumentos, pero también se sostuvo que la mediación y la conciliación retornan a los procesos privados e informales, dejando de lado la posibilidad de que el problema sea considerado como un problema público al no darle una solución legal en los tribunales de justicia. Por eso, no se acepta en general la privatización de estos conflictos. Pero por otro lado, también tenemos instrumentos de derechos humanos que reclaman cada día una mayor utilización de las medidas alternativas. Por eso, fíjense lo que pasó en nuestro medio, por ejemplo. La Corte dictó el caso Góngora para que no se aplique más la suspensión de juicio a prueba en el caso de violencia contra las mujeres. Y realmente no sabemos si esa es la solución más adecuada. Creo que debió hacerse un análisis más profundo. Como principio de actuación general, hay un deber de investigar y sancionar, que requiere una investigación completa que concluya con una resolución que permita esclarecer los hechos. Eso es cierto. Pero más allá de esta regla general, es probable que en ciertos casos las circunstancias hagan aconsejable aplicar un criterio diferente. No es bueno manejarse con criterios tan cerrados. Está bien, los organismos internacionales dicen que es necesario sancionar, erradicar la violencia, pero debería existir la posibilidad de estudiar en cada caso concreto con amplitud qué es mejor, no para el agresor, qué es mejor para la mujer, en realidad qué es mejor para ambos. Entonces, también recordemos, vuelvo a repetir, que hay muchos instrumentos de derechos humanos que reclaman la mayor aplicación de medidas alternativas. Por eso, me parece, por lo menos a mi juicio, que el criterio adoptado por la Corte, o citando a Belén Dupará y poniendo una postura muy rígida al respecto, no es el criterio más adecuado. Y que no es realmente lo que puede concluir a futuro con la mejor solución. De cara a la elaboración de un nuevo Código Penal, sería aconsejable que se recojan los diferentes principios internacionales de derechos humanos entre los que se encuentra el deber de debida diligencia en la investigación y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres, pero que también se asuma el desafío de prever mecanismos alternativos de la pena cuando de esa forma se satisfaga en mayor medida el interés de la víctima y los compromisos internacionales. La inclusión de una regla rígida que no permita la contextualización del caso, la evaluación concreta sobre cuál es la mejor respuesta y en especial que no considere la situación y la voluntad de la víctima, porque en eso también seguimos, pese a todo lo que hablamos de la víctima, seguimos con el problema que ahora la víctima la traemos, ya no la tomamos como objeto de prueba, ya reconocemos que es un sujeto del proceso, pero tampoco la escuchamos con el respeto y la amplitud que merece ser escuchada. Todas las víctimas. Pero en este caso estamos hablando de las mujeres víctimas y de las mujeres víctimas de violencia. Por eso, insistimos que una solución taxativa se presenta como simplista y desconoce la complejidad y la diversidad que rodea todos los hechos de violencia contra la mujer. Bueno, me voy a tener que apurar un poquito, porque estoy un poco atrasada. Con frecuencia se asume que las mujeres, volvemos a la graduación de la pena, se asume son tratadas por los tribunales en forma más indulgente que los hombres.
Sin embargo, las imputadas que no encajan en el modelo de mujer madre ideal, como es el caso de las mujeres pobres, extranjeras, lesbianas y quienes cometieron crímenes no femeninos, suelen ser tratadas con mayor severidad que los hombres. Por lo demás, algunos jueces y juezas asumen que solo las mujeres, esto es tal y como lo estoy diciendo, solo las mujeres de clase media o alta y sin antecedentes condenatorios son más adecuadas para controles no judiciales o medidas no punitivas, y que son más importantes para el bienestar de sus hijos e hijas que las madres solteras, pobres, con problemas de adicción y con escasa alfabetización. Esto, la defensa pública lo ve permanentemente. Una regulación eficiente debería contemplar, por un lado, la previsión de ciertas condiciones que deberían ponderarse para evaluar si corresponde la procedencia de algún método alternativo a la pena. Y en el caso de la violencia, cuando estemos hablando del agresor, un mecanismo alternativo que recoja la complejidad de la problemática y responda a compromisos internacionales. Ahora voy a hacer rápido algunas sugerencias puntuales para la parte especial. El primer tema, bueno, ya sabemos que se ha incorporado la figura del femicidio y se han realizado modificaciones para los casos de los homicidios agravados. Es prudente conservar la ampliación del catálogo de vínculos incluido en el inciso 1 del artículo 80, no solo ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediario o no convivencia, esto está correctísimo, y la inclusión del inciso 12 con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso primero. Esto es correcto. Lo que pasa es que hay algunos defectos de redacción que pueden ser mejorados. Y en el inciso 11 se establece un nuevo supuesto de homicidio calificado por el sexo del sujeto activo y pasivo del delito, un hombre que mate a una mujer, siempre y cuando mediare violencia de género. Este sí tiene que ser mejorado. La redacción de un nuevo Código Penal debería mantener una figura que específicamente recepte los homicidios por motivos de género, aunque es posible y conveniente mejorar la técnica de la Ley 26.791. En efecto, la ley mencionada presenta algunos aciertos, pero también varios puntos problemáticos. Un buen modelo de cómo se debe legislar el femicidio es la ley mexicana, que propone un modelo de regulación que se presenta más respetuoso a nuestros principios constitucionales y que podría ser útil para coadyuvar a modificar prácticas de investigación y juzgamiento discriminatorio por motivos de género. Porque una vez que tenemos el tipo de femicidio, acá, como les conté, hay jueces que dicen que no lo van a aplicar porque no están de acuerdo con la... Homicidio agravado sí, pero femicidio no, porque no están de acuerdo con la política, con el género, con la teoría de género. Por eso, necesitamos un artículo más específico. Les voy a mostrar el artículo 325 del Código Penal Federal Mexicano establece que comete el delito de feminicidio, ellos lo llaman feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Pero a continuación establece que se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Fíjense cuánto más detallado es este tipo. También prevé una pena de prisión, importantísimo, y multa a los funcionarios públicos, todos, que retarden o entorpezcan la procuración de justicia, y aclara que si no se acreditara el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Esto también es necesario que cuando se redacte un nuevo código, como seguramente así será, aunque siempre avanzamos y retrocedemos,
se tengan en cuenta este tipo de modelos para que no quepa ninguna duda en qué casos hay que aplicar la figura del femicidio. La crítica, bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es algo mal hecho, que es el infanticidio. Obviamente había que modificar la redacción del tipo de infanticidio, no podíamos seguir con aquello de ocultar la deshonra, tampoco eximir de responsabilidad a los parientes, fue un razonamiento sumamente patriarcal, pero acá hacemos lo que hacemos muchas veces, arrojamos el agua sucia y el bebé. Acá lo que hicimos es eliminar directamente el tipo de infanticidio y entonces convertir en un homicidio calificado cuando la mujer da muerte a su hijo recién nacido en plena etapa de puerperio. Y esto de ninguna manera se puede decir que protege a las mujeres. Por eso sería recomendable que se incluyera en la redacción del nuevo Código Penal una pena atenuada para aquellas madres que den muerte a sus hijos durante o luego del nacimiento, mientras se encuentren bajo la influencia del estado puerperal, que sí existe, en algún momento dijeron que no existe, sí existe, y se propone una pena máxima de 3 años, que es la establecida en la mayoría de los proyectos legislativos que intentan reimplantar la figura del infanticidio, pero obviamente acotada a la madre. Aquí también vamos a hablar muy brevemente sobre el abuso sexual. Se sugiere que se contemple la figura simple del abuso sexual y un agravamiento de la pena por constituir un caso de abuso sexual gravemente ultrajante por la calidad del autor o la calidad de la víctima. Se estima conveniente seguir el modelo fijado por el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma contempla que hay violación cuando se haya cocinado la penetración vaginal, anal o oral de la víctima con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. Esto se sigue discutiendo en jurisprudencia y en doctrina. Y por lo menos habría que discutir. Esto es lo que dice el Estatuto de Roma. Y se incluye entre las agravantes por la calidad del autor, tanto del abuso sexual simple como de la violación, al cónyuge, excónyuge, concubino o exconcubino. Estoy yendo un poco rápido, quiero llegar. Bien, ahora, señalado todo esto, quiero hacer una última reflexión. Los problemas de las mujeres no pueden resolverse por el simple recurso al derecho penal. De ninguna manera. Pero hay casos en que el problema es el derecho, la forma como trata y presenta a las mujeres. El derecho, tal y como está configurado, se convierte en la práctica en una protección para que se sigan perpetuando conductas que encierran discriminación, violencia simbólica y que sigan perpetuando un modelo, pese a todos los instrumentos de derechos humanos, pese a todas las capacitaciones, siguen perpetuando un modelo absolutamente androcéntrico. Nosotros, en nuestro trabajo cotidiano, vemos eso de manera clara. Vemos también el enorme incremento a nivel mundial que ha ocurrido con la prisionización femenina. Cuando se ven las cifras de todo el mundo, pero sobre todo de América Latina, la prisionización femenina ha aumentado muchísimo. Ustedes saben que otro de los graves problemas que no puedo desarrollar acá, porque no llegaría, es cómo hay que estudiar el tema de las mulas que merecerían ser tratadas de manera absolutamente diferencial y en muchos casos por la absoluta vulnerabilidad, por la utilización de su calidad de mujeres, en muchísimos casos habría que considerarlas como víctimas de trata y tratarlas y plantearles todos los eximentes que la ley de trata ofrece, aunque no se trate, no es porque estén realizando una trata sexual, sino que efectivamente habría que crear una figura penal. Muchas de esas mujeres están sometidas a una especial servidumbre. Muchísimos casos de mulas que son utilizadas como tales por sus parejas, por sus convivientes, por sus maridos, que son víctimas de violencia de género, que son obligadas a realizar, actuar como mulas, y sus hijos quedan en manos de su agresor, quedan en manos
de quien las manda a realizar ese trabajo, luego son encarceladas. Tenemos muchísimos casos así, son encarceladas en nuestras fronteras norte y absolutamente abandonadas. Y es claramente la figura de la persona que no tuvo de ninguna manera libertad para decidir. Todos estos casos también requieren un profundo estudio y, si bien hemos avanzado mucho en la trata de personas de un país que miraba para otro lado, nos hemos convertido en un país que con mucha seriedad está encarando la lucha contra la trata sexual, la trata laboral también, pero es más exitoso por ahora en la trata sexual, pero sin embargo todavía falta mucho comprender y no acudir al mecanismo automático de criminalización con una figura penal que al tener 4 años de mínimo hace que sea una pena de cumplimiento durante toda la primera etapa hasta que están en condiciones de poder recuperar la libertad, donde el arresto domiciliario prácticamente no existe, porque cuando se ve que hay un tema vinculado a estupefacientes, no existe el arresto domiciliario, salvo en súper excepcionales ocasiones, y todo esto también merece una mirada de género. Y por último, hay también leyes especiales que hay que revisar, que hay que estudiar, por ejemplo, la utilización del impedimento de contacto, la criminalización de las mujeres por el impedimento de contacto, en aquellos casos donde claramente los hombres utilizan la figura del impedimento de contacto para contrarrestar las denuncias de violencia de género o muchas veces las acciones pidiendo alimentos. Por eso, todo el derecho penal y todo el derecho en realidad, porque el derecho penal me parece que es más urgente, merece una profunda mirada desde género, una profunda revisión y que finalmente los derechos de las mujeres sean efectivamente reconocidos. No sirve que yo sea mujer, que haya una defensora general, que haya una vicepresidenta, que haya diputadas, senadoras, hasta que la visión de género no alcance a la persona más humilde, que son normalmente las más afectadas por las malas prácticas penales, a la persona más vulnerable, no podemos decir que en nuestro país y en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra administración de justicia hay política de género. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, doctora Estela Maris Martínez. Cumplí muy bien con el tiempo. En nombre de las 19 instituciones. Perfecto, como siempre, cumpliendo. En nombre de las 19 instituciones, agradezco su participación. Doctor Luis Domniewski, también agradezco su aporte. Y les propongo a los concurrentes hacer un cuarto intermedio hasta las 16:15 horas del día de hoy. Son apenas 20 minutos. Y nos vamos a reencontrar con el panel número 5 que continúa esta actividad. Doctora Estela Martínez, doctor Domniewski, a los presentes, gracias y nos reencontramos 16:15. Muy buenas tardes.